Hive Podcast en español. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Laguado y este es Hive Podcast en español, un podcast para promover el emprendimiento adventista. Y precisamente para hablar de este tema, hoy me acompaña Jessie. ¿Cómo estás, Jessie? Muy bien, gracias Alejandra, mucho gusto. Un gusto también escucharte. No me atrevo a decir el apellido porque es que Jessie nació en Suiza y si hay alguien que vive, si hay alguien que respira el emprendimiento y la misión, por supuesto, el emprendimiento adventista con propósito, es él. Porque hoy vamos a hablar sobre esto, el emprendimiento adventista. Así que Jessie, los micrófonos son todos tuyos, dónde creciste, cómo fue tu juventud en lo que a espiritualidad se refiere y sobre todo en cuanto a la misión. Gracias Alejandra. La verdad es que yo crecí en un hogar adventista, pero la verdad es que no teníamos mucho que ver con la iglesia. Um, no sabía, no sabía ninguna doctrina, menos que fuimos a la iglesia los sábados. Toda mi familia es muy metido a la música y yo me metí de temprana edad a la batería, más que todo. Entonces yo me llevaba más que otra cosa en los conciertos, los fines de semana, también durante la semana en los restaurantes, en los bares, haciendo música, jazz, de todo tipo de música, la verdad. Y pues a los 18 años llegó un pastor joven de afuera de Suiza hablando de que vamos a hacer evangelismo. Y yo no sabía que era evangelismo porque nosotros en Suiza nunca hacíamos evangelismo, no conocía el concepto. Y él decía, vamos a las Filipinas. Entonces yo decía, bueno, parece una aventura, voy con todos los otros amigos, ¿no? Entonces fuimos allá y cuando llegué allá me dejó en una iglesia y en esa iglesia entré y ahí vi un gran rótulo así de como de 4 metros de ancho que decía descubre las profecías con el evangelista Jesse Swicker. Entonces, y con una foto mía. Y entonces yo decía, aquí me metí aquí, ¿verdad? Y no podía creerlo. Entonces fui donde el pastor, como casi medio enojado, le decía, ¿a qué me metiste aquí? ¿Qué es esto, verdad? Yo nunca he predicado en toda mi vida. Yo soy baterista, yo hago otra cosa, ¿no? Entonces me decía, no te preocupes, tranquilízate, mira, aquí hay un como una serie de sermones preescritos, solo los tenés que leer y estudiarlos un poquito, ¿verdad? Antes de subir a la plataforma en las noches. Entonces, no te preocupes, todo va a salir bien. Vos me pediste por una aventura, esta es tu aventura. Así me decía. Entonces yo decía, bueno, está bien, metámonos y me metí, ¿no? Realmente empecé mientras todos los demás estaban haciendo, pues visitando lugares ahí, conociendo Filipinas, yo estaba en mi cuarto estudiando las 2300 tardes y mañanas y pues todas las doctrinas, ¿no? Entonces, la verdad es que me emocioné tanto como que, wow, yo no sabía que eso era lo que yo creía, pues, ¿verdad? Entonces, era como espectacular conociendo mi identidad, la verdad. Entonces me emocioné tanto que empecé a dar como llamados para que se vengan enfrente y que se bautizan y todo eso, y yo ni estaba bautizado. Entonces la verdad es que el pastor me decía, tenés que venir no puedes bautizarte aquí con ellos porque se ve como medio raro, ¿no? Entonces, mejor esperar que regreses a Suiza y ahí bautizarte. Entonces, pues eso fue lo que hice, pero la verdad es que el compromiso que me quedó muy claro en mi mente era, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero hacer algo emocionante, no quiero hacer algo así, una vida aburrida, normal, que cualquier otra puede hacer, pues, ¿verdad? Solo tenemos 80 años, 100 años y somos buenos adventistas, ¿no? Pero eso es todo. Entonces, ¿en qué me voy a gastar
en esta vida, ¿no? Entonces, realmente me empujó para empujarme realmente a hacer algo más como metido en la obra, metido a algo, un propósito más profundo con mi vida, con mis talentos que el Señor me ha dado, ¿no? Sí, y mira, tú me cuentas todo esto y yo me imagino es a un adulto viviendo esta experiencia. O sea, creo que lo decidiste y lo tuviste claro desde muy jovencito, pero entonces, ¿cómo fue ese proceso también con tu familia? Porque es que estabas muy chiquito y cómo te mandan a Filipinas así tan pequeño, tan niño. La verdad es que eh, las Filipinas no fue un problema porque era a corto plazo, pero cuando regresé de las Filipinas, yo decía a mis papás, ¿no? A mí en ese momento me habían ofrecido una beca para estudiar en Berklee College of Jazz en Boston, en Estados Unidos, que era como el centro de todo el ámbito de música. Todos querían ir ahí, entonces fue un privilegio realmente tenerlo, pero yo decía a mis papás, la verdad es que yo no quiero nada de esto. Yo quiero ser misionero para el resto de mi vida. Entonces ellos me quedaban viendo como que, ay, qué loco, ¿verdad? Entonces, no, estudié algo de verdad, pues, ¿verdad? Entonces yo le decía, mira, yo quiero ser misionero. Me dice mi papá, bueno, si vas a ser misionero, entonces tenés que pagarlo solo, ¿verdad? Yo no te voy a pagar esto. Si vas a la universidad, yo te voy a pagar, pero entonces yo me fui y lo pagué solo, ¿verdad? Yo ya sabía cómo era, como a los 12 años yo me había metido a arreglar como ¿cómo se llama? Motocicletas para poder venderlos y hacerlos más rápido, hacerlos más bonito y después venderlos para poder comprar mi batería de mis sueños, que era como de $12,000. Entonces ya sabía como que, pues hay que generarlo y ya, ¿no? Entonces yo lo generé y pagué una escuela misionera que también valía bastante, pero me metí ahí y estudié un poco de teología, estudié como casi un año de teología y ahí fue que me cayó el llamado de Honduras, ¿no? Que un amigo mío que era más joven que yo todavía, José, me llama y me dice, José, que yo estaba estudiando con él en la escuela misionera en Noruega. Y él me decía, fíjate que me donaron una tierra aquí para comenzar un ministerio. Venite y lo empezamos porque estoy solo, no lo puedo hacer solo. Entonces yo decía, bueno, eso es mucho mejor que estudiar griego y hebreo, ¿no? Aunque, aunque después de, aunque después de como 11 años yo terminé teología, ¿no? Al final, pero no, yo me salí, realmente yo me salí y fui pues queriendo ayudarlo a mi amigo para iniciar ese ministerio de crear una escuela misionera, un sanatorio, diferentes cosas, una escuela bilingüe para la gente de economía baja. Entonces, la verdad es que después de 2 meses de estar ahí, me dice José, me dice, fíjate que mi mamá quiere que yo estudie a tiempo completo, entonces tenés que tomar cargo del ministerio o lo vamos a hacer así como en conjunto. Yo siempre voy a apoyar a los fines de semana y ahí hacíamos por 4 años hasta que él terminó sus estudios y ahí estuve, pero la verdad es que esos 4 años fue la universidad por 10. O sea, yo aprendí de reclutamiento, aprendí de recursos humanos, aprendí de organización, aprendí las finanzas, aprendí pues todas las partes de cómo desarrollar una empresa o una organización, ¿no? Y la verdad es que fue ahí que aprendí, además del sanatorio y la panadería y la escuela bilingüe, que ahora tenemos como 120 niños en esa escuela, aprendí a no depender de donaciones, porque al principio queriendo
pues ver cómo hacíamos ministerio y esto, ¿verdad? Queríamos recaudar fondos, pero como que no funcionaba tan bien. Entonces nos metíamos a un emprendimiento de un tamarindal, creando concentrado de tamarindo, que en Honduras se toma mucho como jugo de naranja, jugo de tamarindo, ¿no? Entonces nosotros lo vendíamos, lo procesábamos y lo vendíamos a la empresa de hacer jugos. Entonces así sosteníamos el ministerio y al mismo tiempo, pues teníamos que emplear como 25 familias del pueblo que queríamos alcanzar, lo teníamos de empleados, pues yo decía, bueno, vamos a hacer devocionales con ellos, pusimos ahí las 28 doctrinas, ¿no? Y hacíamos hasta más impacto con la empresa, a través de la empresa, que con el ministerio mismo. Entonces para mí fue como, wow, me abrió la mente para decir, nosotros podemos usar las empresas no solo como industria, como generar plata, pero para alcanzar a las personas al mismo tiempo, los empleados, los clientes, de igual manera. Entonces realmente ahí fue que me abrió la mente y empecé a estudiar más a profundidad administración de empresas y cómo se integra esto a la obra, ¿no? Estudié en Harvard unos cursos y en otros lados también y me empapé de todo esto y eso fue lo que me llevó después de un rato en Wildwood dirigiendo allá el programa, me metí a empezar mis propios emprendimientos, ¿no? De CrossLingo, después me metí que es la empresa principal para hacer traducciones cristianas pues de Amazing Facts, de la conferencia general, de muchas cosas que hacemos allá. Pero después me metí a software, ¿cómo se llama? A desarrollo de tecnologías también para diferentes cosas. Y otras empresas. Y ahí ya empezó, ¿verdad? Todo el concepto del emprendimiento. Pero la verdad es que me sentí solo, porque en la obra misionera teníamos un grupo ya desarrollado como de misioneros, que todos creíamos lo mismo, pero cuando me metí a la obra, eso del emprendimiento, entonces me sentí solo porque no había una comunidad de emprendedores adventistas, no había nadie, me sentí solo, no podía preguntar a nadie, pues, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago las finanzas? ¿Cómo hago la rentabilidad? No, nadie. Entonces realmente me sentí solo. Y eso fue, ese sentimiento me llevó a decir, yo creo que tiene que haber más personas que se sientan solo, ¿no? Que se sientan como que no apoyado. El mundo lo hace, pero lo hace con todos esos fines egoístas, ¿no? Entonces, pero no hay nada en el ámbito adventista. Entonces realmente eso fue lo que me llevó a la idea de crear esa comunidad de Hive. A mí me parece buenísimo todo eso que estás contando, porque ya te adelantaste un poquito acerca de Hive, pero vayámonos un poquito hacia atrás porque me gusta mucho esto que mencionas de que CrossLingo tiene sello tuyo, o sea que todas estas, de pronto estas producciones que hemos visto en Latinoamérica también, ¿cómo empezaste un poco más allí? De pronto enfoquémonos más en esa historia. ¿Cómo empezaste? Porque creo que eso formalizó un poco más tu proceso de decidir, soy un emprendedor adventista y a esto me voy a dedicar definitivamente. Sí, pues yo estaba dedicado a la obra misionera tradicional por casi 10 años y realmente a la vida de pobreza, ¿no? O sea, entonces realmente no tenía fondos, no tenía manera cómo sostenerme, pero quería casarme y entonces ahí venía la idea, ¿no? ¿Cómo podemos realmente, pues, cambiar el concepto enfocando en lo que dice, ¿no? La hermana White, que decía, la religión y los negocios no van separados, son una sola cosa, ¿no? Entonces, estudiando esto y viendo la necesidad mía, entonces yo decía, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en mis manos
para avanzar, para desarrollar algo de valor a la comunidad, que puedes generar ingresos, pero también que puede avanzar la obra de una manera eficaz. Entonces ahí mi esposa, que es de Honduras, ella había trabajado como traductora antes en la universidad donde estaba estudiando. Entonces yo decía, mira, parece que no hay una empresa fuerte de traductores cristianos, ¿verdad? Entonces, pero eso es un valor importante porque la gente que traduce las cosas, campañas evangelísticas o libros de la iglesia o no sé, ¿verdad? Todas esas cosas, o los videos, ¿no? Los videos, los sermones y todo eso, no hay nadie que lo entienda bien, porque los traductores normales no son cristianos y no entienden si nosotros hablamos pues la hora del juicio ha llegado, ¿me entiendes? O sea, la gente dice, el santuario, ¿qué es esto, verdad? Entonces pues todas esas cosas vale la pena contratar a un traductor cristiano o adventista mejor. Entonces por ese lado, entonces pues pusimos la página. Yo decía, no hay plata, no tenemos nada, pero tenemos que poner algo eh, que no requiere inversión. Entonces lo que hicimos fue con $10, lo pusimos en nuestra tarjeta de crédito para poner una página web. Lo generamos, lo creamos nosotros mismos, ofreciendo nuestros servicios, y cuando alguien venga, entonces nos dan el dinero y nosotros contratamos a los traductores. Entonces, pues el mismo día llegó el primer contrato de como $10,000 para traducir toda una campaña evangelística de la iglesia al español y al portugués me pedían, pero no teníamos traductores para portugués, solo teníamos para español. Mi esposa decía, no, tiene que decirle que no hay traductores, que no tenemos traductores en portugués, porque, pues, ¿verdad? No lo tenemos, ¿verdad? Los tenemos para español. Yo decía, yo no les voy a decir, yo tengo muchos amigos en Brasil, seguro que hay alguien que... Entonces yo le decía, no hay problema, nosotros se lo vamos a traducir sin problema. Entonces pues conseguimos el primer contrato, y desde ahí pues pues hemos tenido bajones, la verdad, hemos tenido pues muchos problemas que todo emprendedor, ¿verdad? Uno quiere como que pintar una imagen espectacular del emprendimiento, pero la verdad es que es así, ¿no? La vida de un emprendedor, pues funcionó el primer día, fue bueno, ¿verdad? Pero después meses no había nada. Pero después ya empezamos a entender más, desarrollar más nuestro enfoque, quién es nuestro clientela y todo eso. Entonces fuimos mejorando mientras estábamos caminando, pero eso a la fuerza, porque teníamos que pagar para terminar nuestros estudios, teníamos que, pues, hasta compramos una casa con todo esto, ¿no? Entonces realmente fue una experiencia muy, muy, muy buena, pero de mucho riesgo. Entonces, por eso, o sea, emprendimiento, no hay nada mejor, pero no hay nada peor al mismo tiempo, ¿no? Porque realmente no es fácil. No eh, es fácil. Y sí que es retador, bastante sí, retador. sí. Oye, bueno, entonces emprendimos con CrossLingo, pero entonces ahora hay un nuevo capítulo que es incluso mucho más emocionante, porque entendiendo esa soledad en la que estabas, dijiste, necesito una comunidad que me entienda en esta soledad. Y ahí llegó Hive. ¿Cómo lo iniciaste? ¿Cómo es esta historia? Mira, nosotros con mi esposa estamos pensando, man, hubiera sido tan bueno que hubiera alguien que fuera mi mentor, que nos enseñara las cosas, ¿no? Que hubiera una comunidad que nos apoyara, que nos compraban, que fueran nuestros como primeros clientes, ¿me entiendes? O sea, hubiera una comunidad que nos apoyaba.
como en la economía judía, ¿no? Que todo judía sabe que pues ellos quieren comprar, quieren vender de su propia gente, ¿no? Apoyando a su propia gente. Entonces hay muchas comunidades así, pero en la iglesia adventista no había. Entonces yo decía, no, esta comunidad hay que crearla, pero no sé si hay otra gente que tiene ese mismo deseo. Entonces yo desarrollamos un video, nos costaba como $50 para crear todo el video de los pioneros adventistas, porque yo estaba muy emocionado con las historias de los pioneros de Jaime White, que creó el primer emprendimiento adventista de la imprenta, ¿no? Con Kellogg, que antes de ¿verdad? Cuando se fue para las partes malas, antes había invertido y había inventado tantos, o sea, cientos de diferentes como productos, no solamente el cereal, el desayuno americano, gringo, ¿no? Pero también todos los equipos que usamos hoy en día en los gimnasios, pues todo fue creado por él, la verdad, tratando de implementar la reforma pro salud en un nivel súper alto. Entonces fue muy impactante para mí estudiar esos pioneros. Guillermo Miller, que también fue empresario, ¿no? Con su finca, el José Bates, que tenía su empresa del barco, que hacía como importación, ¿no? De Brasil, de Europa para Estados Unidos, diferentes cosas. Pues todos los pioneros eran emprendedores, la verdad, y nosotros no nos dábamos cuenta. ¿Cómo se llama? El Joshua Himes, Josué Himes, no sé cómo le dicen en español, pero el tipo tenía una agencia de marketing y era el genio detrás del movimiento de Guillermo Miller, el Millerita, ¿no? Para proclamar ese evangelio a todo el mundo en pocos años. O sea, fue por los genios, fue por los emprendedores adventistas que el Señor usó para avanzar la obra. O sea, el doctor Miller, que fue a China a crear 17 hospitales, o sea, no solo uno, ¿me entiendes? O sea, los tipos pensaban en otro nivel. Si hablamos de aquí de Latinoamérica, ¿no? El doctor Fernando Stahl, que llegó a Perú, ¿no? Creó 46 escuelas en todo Perú. Entonces, o sea, los tipos realmente eran emprendedores y así era el espíritu antes, y yo creo que ese espíritu tenemos que pues levantar otra vez para avanzar la obra, no solamente económicamente, pero también en la parte evangelística, misionera, ¿no? Sí. Bueno, y para resumir entonces un poco, y también para ir conceptualizando, porque estamos hablando de una palabra que no está en español, que está en inglés, ¿qué significa hive? Y también cómo llegaste entonces a ese nombre. Pues sí, me quedé en poniendo ese videíto de todos esos emprendedores. Lo lancé a mi plataforma de Facebook, muerto. La verdad es que yo no había posteado nada en años y fue como mi primer post y yo decía, voy a ver qué pasa, ¿no? Si a alguien más le interesa o no. Entonces pues fue impactante porque en solo como 2, 3 días había más de casi 100 personas que lo habían compartido el video y eso nunca había pasado ni antes ni después de eso en mi Facebook y habían como más de 12,000 personas que lo habían visto en menos de una semana. Entonces, para mí fue impactante y yo me di cuenta que sí hay interés, hay más gente que quiere esto. Entonces creamos ese primer evento en Berlín. Yo estaba viviendo en Europa, ¿no? En ese entonces, en Berlín, en Alemania, lo hicimos y lo convocamos a todos los emprendedores que hay, que le gusta esto. Y hicimos como una especie de
de Shark Tank, ¿no? No sé cómo lo llaman en español, como el tanque de tiburones, donde vienen los inversionistas con los startups, ¿no? Que les presentan su proyecto. Entonces hicimos una versión adventista de lo mismo, ¿no? Traímos unos inversionistas y ahí se presentaban. Entonces, nosotros ahora lo llamamos el Foso de los Leones, ¿no? Hacemos eventos en todos, pues realmente en todos lados, ya en todos los continentes prácticamente. Hicimos uno en Australia hace 2 meses, aquí obviamente en Estados Unidos también, y vamos a hacer uno en Latinoamérica. El primero que vamos a hacer en Latinoamérica va a ser en Colombia, en Medellín, en conjunto con la Universidad Adventista allá. Pero la idea, antes de meternos ahí a eso, no, la idea del nombre fue realmente de una visión de la hermana White que tuvo de una colmena. Hive es una colmena en español, ¿no? Un beehive, una colmena. La colmena, y ella vio una colmena de todas las abejas trabajando la ciudad de San Francisco. Y esas colmenas, todas esas abejas que ella los describe, y eran emprendimientos adventistas. Era un restaurante, era un sanatorio afuera, era una clínica, era una escuela de niños, pues, una tienda, eran diferentes cosas, todos como creando una red para alcanzar, para suplir las necesidades de la ciudad y para alcanzar a todo el pueblo con el evangelio. Entonces ella lo llamaba la colmena y lo decía, ella hacía una profecía que todas las ciudades debemos de alcanzar de esta manera, involucrando a todos los feligreses, todos los miembros de la iglesia en la obra, no solamente los pastores, sino que todos los talentos, todas las cosas con esos emprendimientos, alcanzando la ciudad. Y así, entonces, va a crear ese movimiento de la lluvia tardía en el tiempo del fin. Entonces yo decía, wow, esa visión, esa pues hay que implementarlo, ¿no? Esa va a pasar. O sea, si queremos o no queremos, eso va a pasar. Es decisión nuestra si nosotros podemos formar parte de esa profecía, de esa visión. Entonces yo decía, vamos a llamar al ministerio Hive, porque para decir, pues para poner esa visión, lo que queremos, que todo emprendimiento realmente esté enfocado en la obra, y creando esas comunidades alrededor de cada ciudad del mundo. Y esa es la visión, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en esto, ¿no? Creando grandes empresas, emprendimientos chiquito, grande, pero exitosas, y con fines, también, con ese propósito más profundo de Dios que tiene para nosotros. Sí, Sí. como con un propósito un poco más elevado. Tú al iniciar mencionaste algo que también me llamó mucho la atención, y es que hoy en día los emprendimientos o los negocios tienen un objetivo muy egoísta. Y si al final también Dios no quiere que seamos pobres, al contrario, si nos llama a emprender es porque hay prosperidad detrás de este llamado, pues hay realmente un propósito mucho más elevado. Pero entonces, Jesse, ¿cómo pueden emprendedores y empresarios adventistas formar parte de Hive? Pues lo más fácil es ir a la página web hivelatinoamerica.org y inscribirse a la comunidad. Ahorita tenemos el podcast, obviamente. Aquí tenemos también los correos que mandamos para que se mantienen informados, y les entrenamos siempre cómo desarrollar una empresa y cómo hacer la parte evangelística también. Y vamos a hacer ese evento ahora en noviembre 16 al 19 en Colombia, para toda Latinoamérica. Estamos esperando
como más de 1,000 emprendedores a nivel de Latinoamérica que estamos convocándolos para tener ese primer evento. Vamos a hacer también un foso de los leones, vamos a hacer pues stands, todos emprendimientos pueden venir vamos a hacer una gran expo de todos los emprendimientos adventistas en Latinoamérica. Entonces va a ser una gran cosa, se pueden inscribir, es gratis, totalmente gratis para participar en esto. Entonces eso es, ahí podemos pues conocernos más, estamos creando un directorio para todas las empresas adventistas que pueden formar parte de ese directorio, y también entrenamientos, hacemos mucha asesoría, ¿no? Y todo esto, y se pueden inscribir en esto, pero todo comienza con ese evento que vamos a formar allá. Aún si no pueden ir físicamente, pueden pueden participar virtualmente. Entonces, igual se pueden inscribir para participar virtualmente. Entonces, la invitación está súper clara desde ya, emprendedores y empresarios. Si tienen una idea de negocio o si ya la están desarrollando, pues entonces preparen su pitch para ese Foso de los Leones porque va a estar muy bueno. De hecho, ¿cómo podríamos explicar así brevemente en un par de minutos de qué se trata ese Foso de los Leones y qué van a obtener allí también los emprendedores y los empresarios que participen? Pues tenemos como 10 inversionistas confirmados que vienen al evento, que tienen muchos recursos, pero también tienen una gran red, ¿no? Entonces, entonces, pues cualquiera puede participar, si llega a un nivel de un estándar donde los inversionistas ya quieren invertir. O sea, no puede estar en cero. Si está en cero, entonces los inversionistas no saben si realmente te pueden confiar. Si ya estás avanzando, ya estás generando, entonces los inversionistas te pueden llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, a escalar la idea. Entonces, esos son los que estamos buscando para el Foso de los Leones. Pero igual tenemos otra parte del evento donde cualquiera con cualquier idea, que está iniciando, que solo tiene una idea, puede presentar su idea en frente del público. Entonces, para crear esa red, para crear ese apoyo, y todo esto. Entonces sí, realmente está abierto, y estamos invitando a todos que participen, pero no solamente los startups, pero también los empresarios, microempresarios, o también de medianos o grandes empresarios que quieren participar, si quieren participar de inversionistas que ya tienen recursos, ya quieren apoyar a otros, o quieren simplemente crear como partnerships, ¿verdad? Sociedades, redes de contactos, pues para todo esto es ese evento y entrenamiento, ¿no? Siempre estamos haciendo entrenamiento, vamos a escuchar testimonios de inversionistas muy exitosos de la iglesia que vienen a compartir. Viene uno que se llama Hill Helicopters, Rubén Díaz, que tiene esa empresa de Hill Helicopters. Son los helicópteros más espectaculares, modernos, como el Tesla de los helicópteros, muy, muy increíble. Y él va a contar su testimonio de cómo lo desarrolló y con qué propósito, porque él es misionero también, lo hace con visión misionera a alcanzar a la gente de alto, pues de mucha riqueza, y que pueden comprar un helicóptero, ¿no? Y al mismo tiempo también para servir a las comunidades indígenas donde no se puede alcanzar sin helicóptero, ¿no? Entonces él provee esos a la obra, a la iglesia. Entonces fue muy importante, pero eso solo es uno. El otro,
Hay otros, ¿no? Hay muchos. Yo podría estar aquí hablando toda la noche contando los testimonios de todos ellos, pero ellos van a contar las historias. Uno que se inventó la tecnología 360 de los videos que se usa hoy en día en los GoPro cámaras y pues en todas las cámaras realmente, hasta Google y Facebook lo usan. Entonces, él es el que lo licencia, lo licenció para a todas esas empresas. Um, Él ha inventado más de 100 patentes, diferentes cosas. Él también viene a contar su testimonio y hablar de innovación en el contexto de evangelismo. Pues eso les queda solamente para que tengan una idea de qué se trata aquí. Como decimos aquí en Colombia, para que se antojen, pero sobre todo también para que se preparen y que esto no solamente quede en una emoción, sino que se establezca en un plan a largo plazo, porque para eso es que nos llamó nuestro Dios. Jessy, en una palabra, ¿cómo defines entonces el emprendimiento adventista? ¿Una palabra o una frase? El emprendimiento adventista es haciendo empresa con alta calidad, de alto nivel, con un propósito más profundo, con un propósito misional, ¿no? Eso realmente es la clave, son las dos partes, haciendo negocios realmente con excelencia y también con un propósito más profundo. Y para finalizar, ¿cómo crees que nuestro Dios, que Cristo, ve tu emprendimiento hoy? Pues esa es la pregunta, ¿cómo nos ve, verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestro emprendimiento? Y yo creo que Él lo ve como como un vehículo que Él nos ha dado para poder no solamente suplir las necesidades de nuestra familia, de nuestra gente, de los empleados, sino que también para avanzar la obra de Dios, porque Dios manda a los clientes a nosotros, no solo para que les demos un producto, sino que para que les demos un mucho mejor producto, ¿no? Que les lleve no solamente a una mejor vida aquí en la tierra, sino que una mejor vida para toda la eternidad. Entonces, realmente eso es el enfoque y eso es como Dios ve a nuestros emprendimientos y Él quiere que nosotros lo veamos así también, ¿no? Entonces, sí, que nos motivemos con esa visión, que pueden participar, que pueden formar hasta grupos, queremos formar colmenas, ¿no? En cada ciudad donde usted vive, ahí hay que crear esa colmena y usted puede participar en eso o puede hasta facilitarlo, crearlo, ¿verdad? En conjunto con nosotros. Entonces queremos que sea un movimiento a nivel mundial rápido porque 99% de la iglesia está sentada en las sillas haciendo casi nada, ¿no? Nosotros lo que hacemos es pagar diezmos apenas, ¿verdad? Y tal vez un cargo en nuestro tiempo libre, ¿no? Como dice un amigo mío, ¿no? La mayor desventaja que tiene el Señor con el diablo es que el diablo trabaja con trabajadores a tiempo completo y el Señor solo tiene gente a tiempo libre, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese papel y es el emprendimiento adventista que puede cambiar ese papel, donde podemos trabajar a tiempo completo en la obra y al mismo tiempo generar los recursos para poder sostenernos, para ser rentables y para poder, pues más bien escalar, porque las empresas más grandes son las empresas que tienen más impacto en el mundo, tienen más influencia. Pues la influencia es lo que usamos para avanzar, para alcanzar a la gente. Entonces, si no tenemos la influencia, entonces no vamos a alcanzar a nadie. Entonces, realmente creo que esa es la razón por la cual necesitamos avanzar ese concepto del emprendimiento adventista. Todos van a ser bendecidos. La iglesia es bendecida porque aumentan los diezmos, aumentan las ofrendas, y también aumentan los bautismos porque ya no están trabajando ellos solos, los pastores haciendo las campañas, sino que todos estamos trabajando.
más bien en Estados Unidos, le voy a decir, y con eso voy a terminar ya. Pero en la iglesia, en Estados Unidos, hay un estudio que muestra que una empresa dedicada a Dios, o sea, con fines que tiene fines cristianos, tiene un promedio de 3 veces más bautismos que una iglesia local. Entonces, realmente esa metodología de usar emprendimiento, yo creo que vale la pena invertir, vale la pena promover este concepto, no solo para los miembros, sino que también para la iglesia en general, para la iglesia organizada. Jessy, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ti también que nos estás escuchando. Yo sé que estás inspirado, estás inspirada. Saliste con una motivación gigante para emprender y si ya tienes esa idea o si ya la estás desarrollando, pues pon ese talento en manos de Dios porque viene únicamente Él. Donde estés, puedes iniciar con esta idea. En el país de Latinoamérica en el que estés, puedes contactarnos porque sabemos que juntos podemos hacer una gran colmena, juntos podemos poner nuestros talentos al servicio de Dios. Y este es el primero de muchísimos capítulos que yo sé que Jessy nos va a acompañar, así que la invitación es que nos sintonicen, nos sigan y muy pendientes del evento de Hive que vamos a tener en Medellín. Así que todos bienvenidos y chao, chao. Muchísimas gracias por estar en este programa.